Damos gracias esta noche. Te pido, Espíritu Santo, que seas moviéndote, Señor, a través de mi vida, Señor, que seas moviéndote, Señor, a través de esta prédica, Señor, a través de este sermón, Padre, que traigo esta noche, Padre, a través de tu palabra, que no regrese nada vacío, Señor, y que aquel que necesite aliento, Señor, en este día, Señor, sea retado, Señor, sea trayendo compromisos, Señor, mis hermanos. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Bueno, hoy vamos a ver el Salmo 1, ¿verdad? Salmo 1, un salmón. Salmo 1, si abres tu Biblia, Reina Valera, 1960. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando nos referimos a ley, ¿qué significa? La palabra de Dios, ¿sí? En su ley, en su palabra, medita de día y de noche. 3. Será como, siempre recuérdate esto, ¿ok? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Y escucha, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si te diera a elegir entre dos opciones el día de hoy, ¿ok? ¿Listo? Para escoger una de las dos opciones. ¿A quién le gusta el dinero? Ay, no se hagan, hombre, de veras, así como, ay, a mí, sí. ¿A quién le gusta el dinero? Amén. ¿Quién quiere vivir bien? Todos, ¿verdad? ¿Quién quiere carros chidos? Todos, ¿verdad? La primera opción, vivir en un paraíso, ser millonario. Vas a vivir en una colonia de ricos. Vas a tener los carros que quieres. Para los que le gustan los carros. Sí, yo tendría pues una mamamóvil así. A mí me gustan esos. Porque está más espaciosa. Una familia hermosa. Pero lo único que no vas a tener sería la palabra de Dios. Y el punto número 2 no es literal, pero es vivir en un infierno. A lo mejor en pobreza. A lo mejor con una enfermedad. O en alguna situación de familia difícil. Pero con la palabra de Dios. Y la cosa aquí es que si tú eres pobre y no tienes la palabra de Dios, pues sí estás bien frito, ¿verdad? O sea, sí, ahora sí que estás. Y no, pues yo estoy pobre y sin la palabra no la leo. No, pues sí estás bien tronadote, ¿verdad? Entonces, si tú no sentiste nada de ninguna de las dos, dices, no, pues, o sea, porque ahí se ve la condición de tu corazón, cómo estás. O sea, cuando uno es cristiano, primero, para ser cristiano, pues necesitas creer en Cristo. Y para creer en Cristo hay que conocer a Cristo. ¿Y cómo se conoce a Jesús? Que es Dios, por medio de la palabra de Dios. O sea, nosotros la fe que tenemos, que hay veces que vemos a gente con muy poca fe, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con esto es que la palabra, si está en tu vida, obviamente que escogerías la opción número 2. O sea, no te imaginarías tu vida sin la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos rige, la palabra de Dios es la que nos enseña, ¿verdad? Hay gente que vive sin la palabra de Dios. Y déjame decirte que aunque se vea bien y prospere y todo eso, tranquilo, tranquilo. Es mejor un día con el Señor que 1000 años lejos de Él. Entonces, su palabra y su presencia es lo que nos da
la prosperidad de nuestras vidas y que no importa la temporada en donde estés, si tienes la palabra de Dios vas a encontrar la salida. Yo no sé qué temporada estés pasando ahorita. La temporada, no sé, del noviazgo, ¿verdad? Para algunos. La temporada de emprender un nuevo negocio. Temporadas difíciles, ¿verdad? Yo pasé la temporada el divorcio de mis padres. Yo pasé temporadas en donde escaseó el dinero y no teníamos. Una vez no fui a la escuela porque no tenía dinero para la gasolina. Imagínate qué difícil. O sea, para mi mamá, para mí, pues yo bien padre me quedo en la casa, ¿verdad? Y le hablé a la maestra y le dije, es que no tenemos dinero para la gasolina. Ah, pues no vamos y ya. Y no voy a ir y pues te quedas jugando ahí en la casa, ¿verdad? Pero a lo que voy es que Dios te va a dar la salida en la palabra de Dios. Dios te va a guiar para ser un buen hombre en la palabra de Dios. Dios, para poder ser mujer virtuosa, necesitas la palabra de Dios. Si no, vas a ser la que dicen Proverbios, vas a ser un cáncer, un cáncer en los huesos. ¿Me explico? O como gotera rencillosa, ¿verdad? Dice que es como una gotera que está todos los días ahí, dale y duro, ¿verdad? Entonces, son dos puntos. Punto número uno, el que vive con Dios, ¿ok? El que vive con Dios. Nada más voy a dar dos puntos. Dios lo compara a un árbol cuyas ramas están cerca de un río y ese río es su palabra, su presencia y su consejo. Y traigo una foto porque cada vez que salgo siempre, ahí está. Ay, dale, ponla. Bueno, esos somos toda mi familia en Wimberley y me sorprende que hay muchos árboles bien bonitos, pero los árboles que están literal al lado del río, fíjate ese árbol, si más no me equivoco, ese árbol, pues ese es icónico, ¿verdad? Del lugar, porque según yo, si estoy mal, y alguien más conoce historia de Texas, de Wimberley, le cayó un rayo en medio y se quemó todo por dentro. Pero podemos ver que aunque haya pasado eso, por estar junto al lado del río, está próspero, está fructuoso y sigue grande. Ese árbol está súper gigante. Imagínate que toda nuestra familia cabe adentro del tronco, ¿sí? A lo que voy con eso es que yo me senté ese día. No crean así que me vi así como el padre Abraham acá hablando con mis hijos y mis hijos, ay papi, sigue hablando de la palabra de Dios. O así, me senté, traté de explicarle, decirle, es que la Biblia en el Salmo 1 y le estaba explicando y papo, ¿puedo jugar? O sea, sí me explico. Pero yo, pónganme atención, o sea, es que esto y les explico un poco de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no dice la Biblia, bienaventurado significa ser feliz o muy feliz o triplemente feliz. Una persona alegre que vive en Dios y vive por Dios. Bienaventurado. ¿Te gustaría ser bienaventurado? Y lo interesante es que no dice, bienaventurados los que estudiaron en Texas State. Bienaventurados los que son ricos. Bienaventurados los que son cantantes famosos. ¿Me explico? O las personas que tienen dinero. Porque para el mundo la felicidad es una cosa, pero aún los pobres, los olvidados, los desconocidos, aquellos cuyos nombres, o sea, cuando somos nosotros, no figuramos, aquellos que no somos influencers, aquellos que no tenemos muchos números en redes sociales, ¿qué es lo que sucede? Nosotros somos bienaventurados, pero porque tenemos la palabra de Dios. ¿Ya ves de One Direction? ¿Vieron la noticia? Teniendo todo. Pero si hubiera tenido la palabra de Dios, hubiera habido una salida. Si hubiera tenido la palabra de Dios en su vida, hubiera habido una esperanza. Nosotros somos aquellos que predicamos la esperanza. Por eso, no importa si es pobre, rico, millonario o no millonario, ¿verdad? Que ya he tenido encuentro con 2 millonarios en mi negocio, imagínate. Pero también tengo una gran responsabilidad de predicar el evangelio y ser una persona, ¿verdad? Que sea ejemplo para ellos. Pero a lo que voy con esto es,
Martín Lutero, de ahí saqué las dos opciones al principio. Decía Martín Lutero, dice que él no podría vivir en un paraíso sin la palabra de Dios, pero que él podría vivir en el infierno con la palabra de Dios, con ella. ¿Sí? Obviamente no está hablando el infierno de la Biblia. Está hablando, o sea, como una vida a lo mejor no como la esperan, ¿verdad? O sea, a lo mejor una vida que, pues no todos tenemos la vida que queremos, ¿verdad? Hay gente que ha nacido en condiciones diferentes a las de nosotros, o ha venido en condiciones diferentes a este país que la de nosotros, con menos oportunidades. Gracias a Dios que este es un país de oportunidades, pero con menos oportunidades o con menos beneficios, ¿verdad? Que los que hemos llegado nosotros a tener, como tener un carro, comida y todo eso. Hay mucha gente que está en camión, hay mucha gente que se transporta de una forma, hay mucha gente que come bien poquito porque en su casa no hay, o hay gente que gana muy poquito dinero y a veces no apreciamos todo lo que tenemos, ¿verdad? Pero a lo que sí voy es de que no importa en qué condición estés, lo importante es que tengas su palabra. Su palabra, vas a ser muy feliz, muy feliz. Entonces, Gálatas, y aquí es, ¿cómo saber si estoy plantado junto a corrientes de agua? O sea, plantado junto a Dios, es viendo el fruto que hay en tu vida. Sí, esa es la única forma de saberlo. Gálatas 5:22 al 23. Y todos se lo saben. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, repitan, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo andas en eso? ¿Cómo andas en el amor? ¿Cómo andas en el gozo? ¿Cómo andas en la paz? Todo así, todo. ¿Cómo andas en la paciencia? ¿Verdad? Ay, es que ya no aguanto al de la batería. Ah, oye, es que el de la batería y el bajo siempre andan en chunta chunta. O cómo andas de paciencia, cómo andas de benignidad, es broma. ¿Cómo andas de benignidad? ¿Cómo andas de bondad? Imagínate si le dieras esos abrazos que las personas necesitan. Si realmente abrazaras a las personas, a tus papás como realmente lo necesitan ellos en su vida. ¿Cómo andas en la fe? ¿Cómo andas en la mansedumbre, en la templanza? Y dice la Biblia que todo lo que hace prospera, ¿verdad? Y hay que saber que prosperar es parte, no prosperar en cuestiones de negocios y todo eso, que es normal que un cristiano prospere en su negocio, es normal. Porque es una persona honesta, trabajadora, ¿verdad? Y que le echa ganas, ¿verdad? Pero prospera en todo, da fruto, prosperar es algo normal del cristiano. Y esto viene por tomar buenas decisiones, es parte de seguir el consejo de Dios. Fíjate, las redes sociales te secan, pero la palabra de Dios te aviva. Y eso sabes. ¿Estás todo el día en las redes sociales? Yo scrolleo, ¿sí? ¿Sí se dice así? O scrolling. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí, ¿no? Más o menos. Y ahí ando de repente me siento seco. Necesito el consejo de Dios, necesito la palabra de Dios. Hay veces que no tengo ganas de la palabra de Dios. Hay veces que no, que yo sé cuando estoy seco porque la palabra de Dios no se vuelve mi delicia, mi anhelo. ¿Me explico? Eso es cuando... Entonces, para poder volver a tener ese anhelo, necesitas volver a leer la palabra de Dios. O sea, es como ese alimento que te llena y tienes más hambre, y tienes más hambre, y tienes más hambre, ¿verdad? Y cuando te alimentas de la palabra de Dios, se te nota. Se te nota que es como cuando vas al buffet chino que más te gusta. Y a todo mundo, y a ti te gustó, y a todo mundo le dice, es que es el mejor buffet chino que existe en el mundo. Es que en ese sí están los rollitos necesarios. Tienen el rollito California, ¿sí? No, es que el pho de ese lugar chino es increíble. Y luego va la gente y luego, uy, no, me sabe bien feo, ¿verdad? En vez de pollo era, no, no te digo, no te digo. Entonces, a lo que voy con esto es de que cuando tú vas a un lugar
y te gusta mucho un restaurante, ¿qué es lo que haces? A todo mundo le dices. Es como la palabra de Dios. Cuando te alimentas de la palabra de Dios, a todo mundo le quieres contar de la palabra de Dios. A todo mundo quieres platicar de la palabra de Dios. ¿Sí? Dios le da la fuerza, estabilidad y propósito a tu vida. Y dice la Biblia que dice, este es quien medita en lo que Dios enseña, quien busca conocer la palabra de Dios, y la Biblia lo llama justo. Leer la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? La verdad. Seguro. Leer la Biblia al principio parece difícil. Más si te metes en los libros donde está de que y el papá y la mamá de la mamá de la mamá y el papá y la mamá y estás tú. Y si lo lees a las 12 de la noche, peor, ¿verdad? Lo pones en el celular, punto 2.5, y te lo lee como en rap. Pones una canción de rap, no te creas. Te lo lee más rápido y puedes así, pues bueno, y no lo pongas así, ¿verdad? Sino lee los evangelios, ¿verdad? Yo te recomiendo que empieces por el evangelio de Marcos, siempre le digo. Juan también, cualquiera, pero léela. Y poco a poco Dios te va a ir saciando y llenando, ¿verdad? Al principio parece difícil, pero con dedicación poco a poco verás lo accesible que es y el gran beneficio que trae a tu vida. Punto número 2, el que vive sin Dios, es lo que habla este salmo también, el que vive sin Dios. Y dice que es como el polvo. Imagínate estar con una persona que todo su fundamento es como una paja, como un polvo, ¿sí? Porque el que está plantado, ¿ya vieron el arbolote? Ojalá y seas el hermano árbol, ¿sí? Que se te vea, que cuando te vean digan, no, este sí está bien pesado en las cosas de Dios. Yo he dicho de que cuando quieren conquistar a las chicas o a los chicos, ¿verdad? Y me dicen, no, Emanuel, es que me gusta una chica. Le dije, aguas, porque es un tesoro. Todos, ¿sí? Para mí los jóvenes de aquí son un tesoro, pero hay unos que le buscan más, que son unos robles, que a mí no me va a llegar el hermano pajita queriéndose llevar al roble. ¿Me explico? Viene el hermano pajita, ay, es que me gusta tal, mijo. No, sea un árbol plantado junto a corrientes de agua, de frutos, crezca fuerte y échele ganas. Ahí dile el hermano pajita al lado. Y para que vean, y para que lo vean, traje pajita. Mira. Ahorita va a tener que recoger. Pero dice que es como el polvo que por el viento es arrastrado. Imagínate que te casas con el hermano pajita, el que no lee la Biblia, el que no tiene fundamentos. ¿Sabes quién es el hermano pajita? Aquel que le dices como lo que dice la palabra de Dios, pero de repente el hermano pajita siempre dice la misma frase. Es que yo creo, ay, ahí va el hermano pajita. ¿Sí? El que, o sea, está fundamentado en todas las cosas del mundo. En que todo lo que ve en redes sociales, cree que es la palabra de Dios. Ay, es que lo vi en uno que parece cristiano. Pues no, o sea, no es cierto. O sea, no porque prediquemos aquí, tú no vas a escudriñar la palabra. No porque lo diga yo no significa que está bien. O sea, al parecer creo que lo que yo estoy diciendo pues viene de la palabra de Dios y espero que traiga una enseñanza. Pero tú tienes que leer la palabra solo, en tu casa. No porque tu papá la lea significa que a ti te alcanza la bendición. Mientras vives en su casa a lo mejor te alcanza pues las bendiciones materiales, pero no espirituales. Entonces, el hermano dice que es como el polvo o la paja del viento que lo arrastra sin rumbo, sin propósito y sin estabilidad. Y ya vienes y dices, ay, es que ya aceptó a Jesús. Y ahí viene el hermano pajita que acaba de aceptar a Jesús, ¿verdad? Sí. Aquel que aceptó a Jesús, pero todavía no da fruto. ¿Sí? Entonces dice que
Ese tipo de personas siempre toma malas decisiones. Es aquel que es movido por todo y dice, ay, se me cayó la mano, Paquita. Este, pero Dios cuida de aquellos que deciden, perdón, Dios cuida de aquellos que viven cerca de Él, pero aquellos que deciden ignorarlo van a la perdición. O sea, esta persona, el hermano Pajita, no tiene rumbo. Se deshace todo. A lo mejor lo ves con casa, carro, negocio. Pero va a venir un viento y se lo va a llevar. Ay, que yo a veces, o sea, soy humano y veo gente y digo, wow, o sea, ha prosperado y sin Dios. Ya ni va a la iglesia y ahí trae casa y carro y todo. Pero yo prefiero mil veces estar pegado al Señor. Prefiero tener un carrito que tenga aire acondicionado y me lleve al mismo lugar y me haga el mismo trabajo. Ya Dios se encargará algún día de darme un mejor carrito, ¿sí? Pero aquel que es el hermano paja es aquel que vive sin Dios. Y cuando llega los vientos recios, ¿qué crees que pasa? Ahí está tu noviazgo, ¿sí? Ahí está, imagínate tu matrimonio que se vaya así. Pero ¿cuántos tienen un papá que busca a Dios, se ama a Dios y parece que el matrimonio está, ¿sí me explicó? Aunque pasen cosas difíciles. A veces, siempre estar pegado junto a la corriente de agua siempre nos va a hacer estar fuertes, ¿verdad? Steph y yo estamos fuertes porque estamos pegados al agua, ¿verdad? Que es el Señor. Dios cuida de los que viven cerca de Él. Así que las decisiones que tomamos son verdaderamente importantes. Y si me ayudas con el piano, porfa. Si elegimos vivir con Dios, encontraremos la dirección que necesitamos para nuestras vidas. Y estar con alguien que es como el polvo, ¿verdad? Es que sus pensamientos no tienen fundamentos. ¿Has conocido a gente que tiene pensamientos sin fundamentos? O sea, que su criterio o su moral o sus pensamientos vienen de las redes sociales. Sabes que las redes sociales te manipulan, ¿verdad? Ya si no sabes, pues estás bien manipulado. Y ahorita buscas un video. Las redes sociales no te manipulan. Como cuando vas a doblar ropa y luego dices, bueno, Y 5 minutos después, 5 cosas que te hacen perder la vida. ¿Alguien le ha pasado eso? Cosas que no sabías de las águilas a las 2 de la mañana. El día que dijiste que te ibas a dormir temprano. Y el último, no te lo imaginas. El hermano yo creo siempre trae el yo creo y nunca tiene fundamento de parte de Dios. Aguas con ese. No, es que hablan del diezmo. Es que yo creo que el diezmo, pues, porque no leen la Biblia. No, es que el pastor, es que yo creo que no es necesario ir con el pastor, porque no leen la Biblia, porque no están fundamentados. Es que el grupo de jóvenes, es que, híjole, ahí el grupo de jóvenes, porque no leen la Biblia, la congregación, lo que debemos de hacer, ¿verdad? Mi esposa y yo, la voy a quemar. Mi esposa y yo nos metimos en una situación hace poco. Nada de malo, o sea, bueno, sí, obviamente, pecamos. Pero no pecado así como el que piensa, me hago que lado, pecado y piensan cosas así malas. Tomamos decisiones, de cierta forma, tomamos decisiones, ella y yo, que nos llevó a pecar, ¿sí? Que como que sí escuchamos la voz de Dios, pero como que la ignoramos un poquito. ¿Te ha pasado eso? ¿Sí? Que escuches la voz de Dios y como que, sí está bien, pero creo que me puedes ayudar de esa forma y le tratas de ayudar a Dios, ¿verdad? Y acuérdate que todo lo que siembras, cosechas. O sea, no hay pierde. O sea, si siembras un árbol de manzanas, pues ¿qué te va a dar? Manzanas. De limón, pues limones, ¿verdad? Entonces,
La única forma de no cosechar, alguien está en una situación que dice, ya coseché, que ya sembré y siento que voy a cosechar pronto, ¿verdad? Esto es para ti. Porque es una ley de Dios cosechar, ¿sí? O sea, sembrar y recibir pues lo que tiene que ser. Por más de que le pidas perdón al Señor, o sea, las consecuencias aún están. Pero cuando lees la Biblia, sí hay respuesta, ¿eh? O sea, porque la única forma de no tener que cosechar algo es creyendo en la palabra de Dios y que dice que Él tiene misericordia de nosotros. Ya la regaste, pide misericordia. Y ahí va, Hebreos 4:16. Dice, así que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y ahora, todavía falta tiempo, ¿verdad? No significa que lo que siembras lo cosechas al día siguiente o en un año, pueden ser en 10 años, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que yo creo que Dios ya nos perdonó. Obviamente ya nos perdonó, pero lo que vamos a cosechar, ahí está. A lo mejor yo creo que no, porque Dios es misericordioso. ¿Alguien lo cree? Pero en vez de decir, no, Dios, y ponerme orgulloso y agresivo, ¿verdad? Porque eso es lo normal cuando alguien está mal, hace eso. Orgulloso y agresivo, nos inclinamos ante Dios, expusimos nuestro pecado y arrepentimiento, pedimos ayuda a nuestro pastor para que ore por nosotros, a nuestros pastores. Y si no fuera por Dios y su palabra que nos sostiene, no sé dónde estaría yo, ¿sí? No sé dónde estarías tú si no es por la palabra de Dios. A lo mejor eres el hermano paja, ¿me explico? En ese tiempo y ahí andas por sin ningún lado. Un día vas para acá y otro día vas para acá. Pero hoy te quiero animar a que busques la palabra de Dios para tu futuro. La persona con la que te vas a casar, la persona con la que quieres estar, es lo único que te va a sostener. Y a veces lo único que necesitas es, y si lo necesitas, vete a leer ahorita la palabra de Dios en la noche. A veces lo que necesitas es leer su palabra para saber que estás a su lado del Señor, que estás al lado de Él. Y me recuerda el día que me iba a casar. Ese día me levanté temprano y tenía que recoger algunas cositas. Si más no me equivoco, creo que era en el Sams, ¿sí? Y llegué al Sams, llegué temprano, Steffi la estaban maquillando, polvo en la cara, Transformer, nada, no es cierto. La estaban enchulando, un tune-up, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Sí? Tuneándola. La andaban arreglando para la boda. ¿Está mal lo que dije? Chicas, ¿sí? Más o menos. Ok. Que las chavas le hacen. Bueno, estaban enchulando a la muchacha para mí. Entonces, yo estaba recogiendo, no me acuerdo qué estaba recogiendo en el Sams, y decidí irme a un café el día de mi boda. Muchos pensarían que el día de tu boda vas a estar así, como la señora la- Yo el día de mi boda me fui a un café y abrí mi Biblia y me puse a leer la palabra de Dios. ¿Qué leí? No me acuerdo. Hice mi devocional y recordé que necesito a Dios para tomar buenas decisiones. Era el momento, oye, ir al altar no es cualquier cosa, ¿o no, Cho? O sea, es de que le vas a prometer a alguien que vas a estar toda la vida con ella. Yo ya había pasado todas las pruebas. O sea, las pruebas, las de... O sea, porque yo también, no creas, o sea, no creas que pues vas y te enfrentas y te metes a cualquier lugar. No, yo le decía a Dios, si no es tuyo, haz algo, haz un milagro, o sea, aléjame de esta persona, o sea, aléjame de Steffi, si no es de Dios, si es de Dios, acércame, ayúdame y todo eso. Y todas las señales indicaban que sí. Hasta un día ya les he contado que estaba esposado y le decía, a lo mejor Dios quiere que me vaya a México y no vaya. O sea, me esposaron un mes antes de mi boda, casi me quitan mi visa, pero Dios es bueno y me casé.
Ya cuando me dejaron libre dije, órale, ahora sí a casarnos. Pero Dios así es. Y mi pregunta es, ¿qué eliges hoy? ¿Qué eliges hoy? ¿Seguir a Dios? ¿Plantarte ante Dios? Y si quieres cerrar tus ojos ahí donde estás. Porque Dios es bueno. Nada más tienes que decirle, Padre amado, enséñame a tomar las decisiones correctas para mi futuro. Mi tiempo en la tierra no ha terminado, Señor. Pero todavía tengo esperanza en ti, Señor. Dile, enséñame a vivir cerca de ti. Tú dile, Señor, es tu amor aquel que me sostiene, Señor. Es tu amor aquel que me llena, Señor. Si te has alejado de Dios, es momento de decirle, Señor amado, quiero acercarme más a ti. Tú eres mi Padre amado, Señor. Dile, aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Nada